Un cordial saludo para todos los amigos del canal El Profe Historiador. Soy Arnovic Fajardo Barragán y les doy una especial bienvenida, especialmente a los 67 suscriptores que ya tiene este canal. Bueno, ya pues como pueden ver, pobremente, pero a lo bien, ya estamos llegando a los 6 meses. 6 meses de uno que otro video en el cual estamos compartiendo algunos temas, algunas reflexiones sobre el quehacer del historiador y sobre algunos episodios de la historia de Colombia. Y a todas las personas que me han seguido desde el inicio y a las que se han conectado últimamente y a los que han seguido viendo los videos, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus comentarios. Recuerden que pueden seguirnos escribiendo en las cajas de comentarios de los videos en particular o en el correo electrónico profehistoriador.1981@gmail.com. Ahí siempre bienvenidos sus comentarios, sugerencias, críticas, las cosas que se pueden mejorar, que se pueden potenciar, aquello que vean que se puede hacer. Siempre estaremos acá atentos a todas sus ideas. Bueno, antes de empezar este programa para celebrar los 6 meses, quiero hacerles una invitación. Yo les había comentado en el primer video de este canal, en el video de presentación, que este proyecto del profe historiador tiene un antecedente que es un antecedente para mí muy importante. Ese antecedente es un podcast que estábamos haciendo con una amiga de mi esposa y amiga mía que se llama Amanda, que se encuentra en Francia. Con ella nosotros desarrollamos hace un par de años un pequeño proyecto de podcast llamado Un cuarto con la historia. Acá lo pueden ver, esta es la página en Spotify y pues ustedes saben que en la caja de descripción de este canal, en cada video yo siempre pongo el enlace de esta cuenta de Spotify porque espero que ustedes también conozcan lo que hicimos. Entonces aquí les recuerdo que, por ejemplo, nosotros ya hace 2 años, hicimos varios programas, hicimos ahí sí como se dice una primera temporada en la cual hablamos pues de Bolívar y la Gran Colombia. ¿Quién fue Bolívar? ¿Qué hubiera pasado si Bolívar no hubiese sido el libertador? ¿Qué era eso de la Gran Colombia? ¿Qué hubiese pasado si la Gran Colombia no se hubiese separado? Y pues también abordamos en los últimos programas el pensamiento bolivariano y la idea de la integración latinoamericana, pues con base en lo que pensaba el Libertador. Hace poco estuvimos hablando con mi amiga Amanda y queremos darle de nuevo vitalidad a este espacio, a este podcast. Nos pareció un proyecto muy bonito. En el fondo sigue una parte de la estructura de este canal está heredada de este proyecto. Así que los invito a que escuchen los programas y a que piensen qué temas podemos desarrollar en el podcast de Un cuarto con la historia. Entonces ahí quedan cordialmente invitados para que se pasen por ahí, dejen sus comentarios y también si algo, pues también los pueden compartir aquí en nuestro canal. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Hoy es 13 de junio de 2023 y hace exactamente 70 años ocurrió un hecho muy importante, un acontecimiento muy importante dentro de la historia de Colombia. Hace 70 años, el general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder en lo que se ha conocido como la única dictadura que tuvo Colombia durante el siglo XX. Fue un golpe de Estado llamado popularmente el golpe de opinión, sobre todo porque si bien Gustavo Rojas Pinilla acá inaugura un periodo en la historia de Colombia que se llama el gobierno de las Fuerzas Armadas, pues no fue solamente un gobierno de militares. Si ustedes pueden ver acá, ahí a la izquierda en la foto se encuentran Lucio Pavón Núñez y Mariano Ospina Pérez, grandes líderes del Partido Conservador. Es más,
Ospina Pérez era el presidente, fue presidente de la República del 46 al 50, luego siguió Laureano Gómez. ¿Y por qué entonces, si Laureano Gómez y Mariano Ospina Pérez eran del mismo partido político y Laureano fue derrocado por Rojas Pinilla en este golpe de opinión, por qué aparece Ospina Pérez em, apoyando el golpe? Bueno. Eso es lo que en Colombia se ha conocido como, históricamente, como el golpe de opinión. Y la historia de este golpe de opinión, pues sí, podría pasar solamente por la anécdota, por hablar del acontecimiento del golpe de Estado en Colombia. Pero el objetivo de este programa no es hablar solamente del golpe de Estado de Rojas Pinilla en 1953, hace 70 años, porque referencias a golpes de Estado en Colombia las tenemos más recientes. ¿Cómo cuáles? Pues bueno, no sé si ustedes han escuchado, no sé si ustedes, sobre todo las personas que de pronto vean este canal en otras partes del mundo, espero que así sea y que se conecten acá y conozcan un poquito más de las cosas que pasan en este simpático país llamado Colombia. Pues bueno, resulta que el 7 de junio pasado se cumplieron 10 meses del gobierno del presidente Gustavo Petro y el presidente Gustavo Petro asistió a una manifestación que se convocó por parte de centrales obreras en apoyo a su gestión y en apoyo a sus 10 meses de gobierno. Y pues en nombre de la defensa de las reformas y todas estas cosas, pues Petro no solamente ha salido al balcón, él ha salido varias veces en estas manifestaciones a hablar en los asuntos políticos. Recuerden que, por ejemplo, cuando estuvimos hablando con Olga Lucía González, recordábamos el discurso de Gustavo Petro el 1 de mayo, Día del Trabajo, y ahí él hablaba del balcón de la Casa de Nariño, le hablaba a sus seguidores y tal. Entonces creo que ese va a ser como la moneda corriente que vamos a tener nosotros aquí en Colombia con respecto a la manera de gobernar de este señor. Ustedes saben que han habido formas de gobernar distintas, ¿sí? Algunos más cercanos al pueblo, otros quizás no tanto, en fin. Pero resulta que dentro de las cosas que dijo el presidente Petro en esta ocasión, él estaba hablando esencialmente de golpe de Estado. Estaba diciendo que su proyecto político, el proyecto de las reformas que ya se están impulsando y que se están discutiendo en el Congreso, con muchas trabas, con mucha oposición, eso no hay que desconocerlo, y con una coalición de gobierno que ya está muy fracturada, pues entonces él ante eso él estaba viendo que también, según él, se está gestando en Colombia un golpe de Estado blando. Y no me creen y no me presten solamente atención a mí. Vean lo que dijo Petro la semana pasada. Aquí está. Para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República. Se llama eso un golpe blando. Es un golpe de Estado. Es un golpe contra la voluntad popular. Pedro Castillo estaba solo. Aquí les decimos a quienes están impulsando esa estrategia, Petro no está solo. Se atrevan, si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle,
en cada vereda, en cada municipio de Colombia, a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular. Aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo. Esta manifestación lo notifica. Si se atreven a destruir. Bueno, ahí sí, menos mal apareció la propaganda de YouTube para anunciar que hasta ahí iba esa, ¿qué? Ese pequeño fragmento. Es que el discurso de Petro la semana pasada dura casi 50 minutos. Sí, ahí hay muchas cosas que decir. Pero la idea esencial es que Petro habla de un golpe de Estado blando, que significaría más o menos como una polarización por medio de la utilización de los medios de comunicación para, digámoslo así, enturbiar la opinión pública, sumado a todas las trabas de tipo institucional que puedan existir. Y dentro de esas trabas de tipo institucional, obviamente, ahí se le echa la crítica a la manera como funciona el Congreso con los debates y toda la cosa, porque, claro, como el Congreso no es completamente a favor de Petro, sino que hay muchos sectores de la oposición o sectores que se declaran independientes, pues obviamente ellos no van a simplemente a obedecer así como así y a aceptar los proyectos de reforma, ¿no? Se están discutiendo, solamente que ustedes saben que dentro de las políticas que ocurren en los órganos legislativos, pues a veces las dinámicas de partido, las dinámicas de roscas y todo eso, pues llega a ralentizar o a entorpecer las propuestas del gobierno. Y claro, en un proyecto así, pues entonces se dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Aceptamos eso o buscamos un mecanismo de presión? Y uno podría decir, los actos que ha hecho Gustavo Petro en estos meses, saliendo al balcón o estando en este discurso, ese discurso lo dio ahí al frente de la Casa del Florero, el Museo de la Independencia, allá en la Plaza de Bolívar, pues esos son mecanismos de presión de él diciendo yo tengo un respaldo popular, así que ese respaldo popular es el que va a presionar para que en el Poder Legislativo los partidos políticos se pongan las pilas, porque si no, pues va a haber manifestaciones, va a haber agitación, ¿sí? Y pues van a ver que eso conlleva varios problemas. Problemas que tenemos que comprender, que tenemos que desarrollar a punta de preguntas, como siempre. Ustedes saben lo que yo les he dicho, la vida está llena de problemas, la historia está llena de problemas, todo está lleno de problemas. El álgebra de Waldorf no es el único lugar en donde uno puede encontrar problemas, toda la vida está llena de eso. Pero pues, bueno, dentro de estos problemas que nosotros vamos a pensar, pues yo lo quiero llevar a lo siguiente, a hablar de qué es lo que nosotros denominamos un golpe de Estado. Y en el caso específico de Colombia, ¿ustedes se han preguntado cuántos golpes de Estado ustedes conocen en la historia de Colombia? Y se los pregunto porque, claro, creo que el más famoso es precisamente el de Rojas Pinilla, porque Rojas Pinilla fue un dirigente político que en algunos casos se recuerda con cierto cariño, con cierta gratitud acá en Colombia. De eso podemos hablar después. Por ahora simplemente pensemos en lo siguiente. ¿Cuál es el lío con la idea de los golpes de Estado? Con, con este asunto de las dictaduras, porque es que golpe de Estado lleva inmediatamente a pensar en dictadura, ¿sí? Es decir, si nosotros consideramos, y esto ya es un problema de tipo teórico, si nosotros consideramos que la democracia es como la mejor forma de gobierno que tenemos disponible, pues cuando nos hablan de dictadura, cuando nos hablan de golpe de Estado, nos imaginamos inmediatamente esto,
¿sí? Que la democracia está siendo sometida por una bota que tiene, y la idea de la bota es que uno se imagina que los golpes de Estado son solamente asunto de militares, que los únicos que hacen golpes de Estado para matar democracia son los militares y que la manera en que se hace eso, pues es a punta de sistemas dictatoriales. Sin embargo, si uno le para bolas a ciertas ideas o a ciertas cosillas muy distópicas, piensen en Rebelión en la Granja, piensen en 1984, piensen en V de Vendetta, piensen incluso en los Juegos del Hambre, ¿sí? En todas esas sociedades distópicas son dictaduras, es decir, no hay democracia por ningún lado, pero ¿dónde están los militares? Los militares mandan en 1984, los militares mandan en la rebelión en la granja, los militares mandan en V de Vendetta, o los militares mandan en los Juegos del Hambre. Ahí se las dejo. Es que hablar de golpes de Estado, hablar de dictaduras y hablar de democracia, pues nos lleva pues a pensar en esto. ¿Dónde nos ubicamos nosotros teóricamente hablando? ¿Mm? ¿Por qué yo planteo esta pregunta? Porque es, el estereotipo popular es la que la bota militar controla a los militares y los militares son los que son a los que hay que tener vigilados porque son los que van a acabar con la democracia es muy frágil, tenemos que ser nosotros los luchadores, los jóvenes, los ciudadanos, la opinión pública, los medios de comunicación libres y todos eso los que tenemos que defender la democracia. Bueno, entonces yo ahí les pregunto, ¿qué tipo de democracia nosotros defendemos? ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque algunos pueden ver la democracia simplemente como los procedimientos institucionales, las reglas de juego que se crean por medio de una constitución, un documento en el cual se dice cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías, cuáles son nuestros deberes, cómo están organizadas a grandes rasgos las instituciones y los poderes públicos, qué poder legislativo, qué poder ejecutivo, qué poder judicial. ¿Sí? Los mecanismos de participación. ¿Eso es lo que nosotros estamos defendiendo? ¿O estaríamos defendiendo otra idea de democracia que trasciende estos mecanismos institucionales? Que se verían en la idea de la asamblea, de la marcha, de la manifestación, incluso de de la protesta. Y si la protesta en algún momento se vuelve violenta, justificamos esa violencia dentro de la manifestación, dentro de la protesta, o la rechazamos. ¿Eso es democrático o eso atenta contra la democracia? ¿Mm? Y claro, cuando nosotros vamos ampliando todas estas cosas, pues obviamente también tenemos que plantearnos la pregunta de ¿en dónde está representada en estos tiempos la soberanía del pueblo? ¿En los actos de los mecanismos de participación ciudadana? ¿O en la calle, en la protesta, en la pedrea, en la barricada o en simplemente una manifestación pacífica? ¿Mm? Eso por un lado. Y si hablamos de soberanía popular, soberanía del pueblo, ¿hemos pensado qué es lo que nosotros entendemos por pueblo? Porque en el discurso de Petro, por ejemplo, él tenía como muy claro que pueblo es como, por ejemplo, la idea de la señora de los tintos, el campesino, el estudiante, el trabajador, ¿sí? Y frente a ellos, pues tenemos a unos oligarcas y todo esto que impiden que el pueblo viva bien, que viva sabroso, para utilizar el término de la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Mm? ¿Nosotros aceptamos esa definición de pueblo o no?
Y ahí ya tenemos un primer problema teórico que tiene que ver con todo lo que está detrás de nuestra idea de democracia moderna. Pero creer que todas las dictaduras son dictaduras militares y que todas corresponden como a un mismo patrón de golpe de Estado, pues tampoco. Por ejemplo, hay teorías sobre la dictadura y sobre el estado de excepción que trascienden esa caricatura de la bota militar, ¿sí? Y en la cual nosotros vemos las distintas ideas que pueden existir sobre la dictadura. Una dictadura puede ser netamente conservadora, es decir, reaccionaria si quieren también, es decir, frenar las cosas. Pero ¿qué pasa cuando en medio de una revolución los revolucionarios establecen una dictadura para hacer avanzar su proyecto revolucionario? Piensen en Francia, piensen en Rusia, piensen en Cuba, una dictadura revolucionaria, esos son ejemplos, ¿sí? Y además, ¿quiénes son los protagonistas de esas dictaduras? Claro, uno siempre piensa en los militares, pero ¿es tan así? Les voy a poner un ejemplo. Resulta que uno de los analistas más contemporáneos, que se llama Moisés Naim, sacó este librito que se llama La revancha de los poderosos. Y resulta que en este libro, La revancha de los poderosos, él está hablando de cómo se están socavando instituciones democráticas en todo el mundo y cómo se están sometiendo al arbitrio de personajes que ávidos de poder y que no necesariamente son militares, terminan cooptando al Estado para mantenerse, para subir al poder, mantenerse ahí y a ver quién es capaz de tumbarlo, ¿sí? Y por ejemplo, Moisés Naim nos decía ahí que existen tres tipos de, no, tres tipos no, tres medios por los cuales se están fraguando las dictaduras contemporáneas. El primero de ellos es el populismo, es esa identificación del caudillo, del líder con el pueblo, con lo que él considera que es el pueblo. En segundo lugar, la polarización. Identificado el líder con el pueblo, pues entonces se identifica cuál es el enemigo. Y el enemigo implica polarizar la sociedad. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y ahí entonces van los oligarcas, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y luego, con definido al pueblo al que yo me remito, con el que yo me identifico como líder populista, y luego de polarizarlo, polarizar la sociedad, lo que yo hago es posverdad. Claro, es un término que es complejo de trabajar porque está como a medio camino entre la propaganda, la mentira, o lo que llaman actualmente las narrativas que se crean, ¿sí? Y dentro de esas narrativas que se crean, pues, ¿qué tanto es fantasía? ¿Qué tanto es ideología? ¿Qué tanto es realidad? ¿Qué tanto son mentiras? O sí, entonces el concepto posverdad es muy complejo de trabajar. Y lo interesante de Moisés Naim es que identifica eso no solamente en países pobres o subdesarrollados. Ve el fenómeno Trump, ve el fenómeno Berlusconi. De hecho, ayer murió Silvio Berlusconi, uno de los personajes más controvertidos en la Italia contemporánea. Y Moisés Naim lo analiza acá en este libro de la revancha de los poderosos como uno de los precursores de los nuevos caudillos y líderes populistas por la manera como él, que era un magnate de los medios y del fútbol y todo eso, utiliza todo eso para terminar creando su nicho político con un montón de gente que ve los programas de televisión de él. Por ahí se empieza a meter propaganda política y esa gente es la que le vota a él en su partido Forza Italia, y Forza Italia es lo que llevó a Berlusconi al poder.
y a enfrentarse con las instituciones. Y a pesar de todos los líos que tuvo, dentro de los cuales sus famosos bunga bunga son solamente como la punta del iceberg. A pesar de eso, Berlusconi bajó al sepulcro con un halo de popularidad impresionante. ¿No? Y piensen en lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con Donald Trump. Lo están juzgando por haberse llevado papeles secretos del gobierno de Estados Unidos a su casa, ¿sí? Lo están juzgando en la corte de la Florida. Y hay un montón de gente que está yendo allá a manifestar su apoyo por Trump, porque le creen, porque se sienten parte de ese pueblo, porque sienten que Trump les habló a ellos. Ujú. Y la sociedad de Estados Unidos está polarizada por eso, por el fenómeno Trump. ¿Sí? Entonces, para que vean que este asunto de los golpes de Estado, de las dictaduras, ¿de qué? De todos estos movimientos populistas y todo eso, eso es tema que hay que coger con pinzas, ser como muy responsable políticamente hablando y pues a partir de ahí ver cómo uno maneja estos temas. Siempre es bueno, ahí sí, revisar uno que otro manualito de ciencia política. Eso nunca está de más, como para tener un poco más claro qué es lo que ustedes quieren entender de golpe de Estado, de dictadura y todo esto. Yo, por ejemplo, les recomiendo dos manuales de ciencia política. Este de Editorial Tecnos, que es de Miguel Caminal Badía, yo lo uso mucho en mis clases cuando hablo de teoría política. Y este otro manualito de ciencia política más, este es muy chévere, es muy dinámico, además tiene ejercicios de comprensión y toda la cosita y todas las cosas. Les recomiendo estos dos, voy a dejar todas estas referencias en la caja de comentarios, digo, en la caja de descripción, perdón. Ahí voy a dejar las referencias de estos textos y ahí mismo voy a mencionar cuáles son los capítulos que les sirven a ustedes para estudiar, tanto qué es lo que nosotros entendemos por democracia en estos tiempos contemporáneos, como cuáles son los capítulos que nos sirven para estudiar el fenómeno de las dictaduras y el estado de excepción, ¿vale? Y pues ahí también de pronto les meto un par de cositas de Carl Schmitt y Norberto Bobbio y ¿cómo es que se llama este otro amigo? Giorgio Agamben, que es muy bueno para comprender el estado de excepción hoy, ¿no? en, en estos tiempos tan convulsos y tan oscuros. ¿Y por qué les hablo de esto? Pues porque si nosotros no tenemos claro qué es lo que nosotros queremos denominar dictadura o no tenemos claro lo que nosotros entendemos por democracia y quedamos como con una visión muy romántica del asunto, pues a veces podemos em, cometer errores en nuestras interpretaciones, en nuestras apreciaciones, ¿sí? Y una de las recomendaciones de este canal siempre ha sido, hay que tener claros los conceptos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, teniendo claros los conceptos, tratemos de analizar los datos empíricos que nos da la historia para formular nuestros problemas, para formular nuestras interpretaciones y nuestros análisis. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos claro que al menos existe una contraposición entre democracia con dictadura, pero nosotros somos lo suficientemente responsables para decir que esa contraposición tiene muchos matices y que esos matices hay que analizarlos, con eso nosotros podemos, por ejemplo, analizar el vecindario y luego de analizar el vecindario latinoamericano, les propongo que le echemos una primera mirada al caso colombiano, teniendo en cuenta, pues, que están hablando de golpes blandos, de que estamos recordando una fecha histórica acá en Colombia. Entonces, fíjense cómo sería el ejercicio. Si nosotros hablamos del vecindario en América Latina, nosotros encontramos que existen diversas formas de analizar lo que nosotros llamamos los gobiernos autoritarios
porque una de las formas en las cuales se vieron esos autoritarismos o dictaduras, si ustedes las quieren llamar así, fue por medio del fenómeno del caudillismo, un fenómeno histórico que ocurrió en América Latina, que hunde sus raíces hasta cierto punto en los tiempos de la independencia, pero que sobrevive a la independencia y que está encarnado en la figura de hombres fuertes que se mantienen en el poder. Y pues acá, entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, tenemos a dos personajes que encarnan ese espíritu del caudillo. Don Porfirio Díaz en México, que gobernó entre 1884 y 1911, es decir, cayó durante la Revolución Mexicana, pero vean que son unos respetables casi 30 años. 1884 a 94, 10, 4, 11, 27 años en el poder. Ujú. Y el otro es Juan Vicente Gómez, un dictador que hace 100 años estaba gobernando a Venezuela con puño de acero, con una ideología bolivariana y con rentas del petróleo. ¿Mm? Lo llamaban el Capagatos a Juan Vicente Gómez. Y como pueden ver, gobernó a Venezuela entre 1908 y 1935. Y había heredado el poder de otro dictador, del general Cipriano Castro. Y después de Juan Vicente Gómez hubo otro militar en el poder que se llamaba Eleazar López Contreras. Es decir, hubo como, a ver, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita. Hubo como militares en el gobierno de Venezuela como hasta los años 40. Hubo un pequeño periodo democrático con Rómulo Betancourt y luego de eso hubo otro golpe de Estado en Venezuela hacia los años 50. Y después de eso, tuvo un sistema democrático en los 60 con el Pacto de Punto Fijo, casi al mismo tiempo que nuestro Frente Nacional. Y y ese sistema de gobierno venezolano del Pacto de Punto Fijo, ese se cayó cuando Chávez subió al poder, ¿no? Entonces, ahí se ven ciertas cosas. Ustedes saben que en el caso mexicano, pues el proceso es mucho más dramático, que pues es la revolución, es la constitución de 1917, es ver cuándo termina la revolución, si termina con la constitución, si termina cuando los militares que gobernaron a México después de la revolución salen del poder, ¿sí? ¿O qué? Y además está pues toda la creación institucional de la Revolución Mexicana. Ujú. Y las herencias culturales, artísticas, todo eso. Pero bueno, el fenómeno del caudillismo ya es un primer problema para analizar esto porque esta es una relación muy particular entre el caudillo con el Estado y con el pueblo. Y estos dos personajes, don Porfirio y don Juan Vicente, fueron vistos siempre como los gendarmes necesarios para contener a las masas. Incluso a Juan Vicente Gómez lo justificaron en un libro que fue muy famoso en su momento, que se llamaba Cesarismo Democrático, de un señor llamado Laureano Vallenilla Lanz. ¿Sí? Entonces, por ahí se justificaba la existencia de esta figura política, del caudillo. ¿Sí? Pero claro, ¿qué es lo que nosotros hablamos de dictaduras cuando hablamos de dictaduras en América Latina? Inmediatamente se nos vienen a la mente cosas como estas. La Junta Militar chilena, fíjense cómo son las cosas, este 2023 van a ser los 50 años del golpe de Estado de los militares a Salvador Allende en Chile. Y eso fue un 11 de septiembre. O sea que los que creen que el 11 de septiembre son solamente por las Torres Gemelas, no. 11 de septiembre para Chile es esta tragedia marcada por el golpe de Estado encabezado por los militares y que llevó al poder a Augusto Pinochet, que es el que está aquí, el que estamos señalando. ¿Mm?
Y pues también hablamos, si hablamos de golpe militar y todo esto, pues hablamos de la Junta Militar Argentina, ¿sí? En Chile los militares gobernaron, bueno, acá estoy equivocado. Esta es la clase de cosas que se pueden hacer en vivo o cuando se pueden hacer cuando utilizamos estos mecanismos. Me estaba equivocando. La Junta Militar chilena no gobernó 7 años, gobernó 17 años. En 1990, la constitución que dejó Pinochet es la que están tratando de reformar ahorita, pues el gobierno de izquierda de este señor Boric, ¿sí? Y pues la Junta Militar Argentina sí, a pesar de que armó un mundial para justificarse y de haberlo ganado, perdió una guerra. Perdió la guerra contra el Reino Unido en el asunto de las Malvinas. Y eso fue lo que le dio el golpe de gracia a la Junta Militar. Imagínense donde hubieran podido retener las Islas Malvinas, de alguna manera heroica y todo eso. Quizás ellos hubieran seguido gobernando durante un buen tiempo en el poder. Digamos que esta visión acá de golpe de Estado, de dictadura, acá queda súper clara. Con personajes como Porfirio Díaz como Juan Vicente Gómez no está tan claro porque suben en contextos revolucionarios o posrevolucionarios en los cuales pueden heredar el poder o pueden terminar ocupando el poder ante un vacío, ante una escena de vacío de poder, ¿sí? Pero algo que también complejiza mucho el asunto de los golpes de Estado y de las dictaduras en el vecindario latinoamericano es que nosotros encontramos personajes populistas que se identifican con el pueblo, es decir, que se creen la encarnación del pueblo, que pueden ser vistos o como impulsores y defensores de una forma diferente de democracia, o que por el contrario son enemigos de la democracia. Acá les pongo tres ejemplos del populismo latinoamericano. El populismo latinoamericano clásico está encarnado esencialmente en el general Juan Domingo Perón, que fue presidente de Argentina 3 veces y que empezó sus pinitos sirviendo en un gobierno militar. Hubo en Argentina un golpe de Estado por allá en los años 40 y en ese golpe de Estado empezó a figurar este joven oficial Juan Domingo Perón que empezó a identificarse con ciertos sectores de trabajadores en Argentina y todo eso, y cuando sube al poder, él sube con un discurso en el cual él, junto con Evita, con Eva Duarte de Perón, se identifican con el pueblo los ama y toda la cosa. Y eso y pues el peronismo todavía existe, todavía es fuerte en Argentina, ¿sí? Entonces el general Juan Domingo Perón es uno de estos ejemplos de populismo que pone en cuestión la idea de gobierno autoritario con gobierno democrático. O sea, pone en tensión nuestros conceptos. Otro caso es el de Alberto Fujimori, que fue presidente del Perú hace unos 30 años, ¿sí? Él como presidente del Perú impulsó un golpe de Estado, lo que se llamó el Fujimorazo, y por esa vía pues alteró los mecanismos institucionales del Perú y se mantuvo en el poder durante un buen tiempo, en el cual algunos reconocen el desarrollo económico del país, en el cual él le dio grandes palizas a la guerrilla que existía entonces allá, que ¿cómo es que se llamaba? Sendero Luminoso. Él tiene Fujimori tiene dentro de sus créditos que él capturó a Abimael Guzmán, que era el líder de Sendero Luminoso, y lo puso en una jaula y lo expuso ante todo el mundo, ¿sí? Pero pues también tuvo sus escándalos, sus denuncias sobre casos de violación de derechos humanos en esa lucha contra Sendero Luminoso y demás. Entonces, ahí queda como todavía la figura controversial. Y pues recuerden que en Perú, Petro pues hablaba de Pedro Castillo, un señor de origen indígena y también de profesor rural, que a la posición fue con un sombrero, como él se viste en su vida cotidiana, no fue con traje ni corbata ni nada de eso. Pero la principal competidora de Pedro Castillo era la hija de Alberto Fujimori,
Keiko. Ella es la heredera de este señor. Entonces ahí el populismo, pues, todavía tiene, el populismo de este señor todavía ahí tiene su nicho. Ujú. Y pues el populismo más reciente, el modelo más reciente de populismo latinoamericano, pues es Chávez, Hugo Chávez, que se hizo famoso cuando encabezó un intento de golpe de Estado por allá en los 90, pues, tan viejo que estoy yo, un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, que era uno de estos que funcionaba dentro del esquema de mecanismos democráticos del pacto de punto fijo, ¿sí? Pues bueno, Chávez fracasó en ese intento de golpe de Estado con los militares, estuvo preso y todo eso, pero luego de que sale de la cárcel se convierte en una figura política que le habla a ciertos sectores de la población, que lo llevan a la presidencia, como en el 99, y pues se impulsa una reforma constitucional que lo lleva al poder. Bueno, él subió al poder, él impulsa una reforma constitucional, cambia la constitución de Venezuela, ahí se mantiene con diversos procesos electorales, se mantuvo hasta su muerte, ¿sí? A pesar de que hubo un intento de golpe de Estado para tumbarlo, porque algunos estaban diciendo que en vez de ser la promesa de la democracia, de una nueva democracia, del socialismo del siglo XXI y todas estas cosas, otros lo vieron como una amenaza al sistema, eh, como un personaje que estaba acabando con las libertades en Venezuela, ¿sí? Que estaba acabando con la economía del país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, personajes como estos, ¿sí? Nos ponen en tensión la manera como nosotros debemos pensar qué es lo que nosotros entendemos por democracia, por golpe de Estado y por dictadura. ¿Mm? Entonces, como pueden ver, el panorama es muy interesante. Esto da para muchas conversaciones porque algunos colegas, algunos profesores con los que yo he tenido el gusto de hablar, pues tienen opiniones muy diversas sobre estos personajes, ¿sí? Son como, la opinión es más uniforme con respecto a las dictaduras como la del Cono Sur, como la de Chile o la de Argentina. Uy, feo, pues es el genocidio, la Operación Cóndor, la persecución a la opinión, son las Madres de Mayo, ¿sí? Ahora las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿sí? Pero cuando hablamos de esos otros personajes, Perón, Fujimori, Chávez, eh, Lula, Evo, Correa, Daniel Ortega, los Fidel y Raúl Castro, López Obrador, los Kirchner en Argentina, Boric en Chile, Petro aquí en Colombia, pues entonces uno dice, está como difícil la discusión. Sí, porque va a haber algunos que van a decir eso, ellos representan una definición de democracia más amplia que la que se reduce a los componentes de los partidos políticos. Y otros dirán, no, es que por el contrario, ellos lo que hacen es alterar los sistemas democráticos para atornillarse en el poder y después tumbarlos es un problema. ¿Sí? Y pues en el medio pues está la gente, estamos los ciudadanos de a pie que o nos podemos entusiasmar con estas cosas o nos podemos decepcionar de estas cosas o simplemente no nos importan estas cosas, ¿sí? Son opiniones. Cuando Petro, por ejemplo, habla de los 11 millones de votos, pues es que hubo otros 10 millones de votos que fueron contra él. Quizás no por Rodolfo Hernández, que incluso ahí ya lo inhabilitaron y toda la cosa, pero sí en contra de Petro, es decir, que él no solamente tiene que gobernar para los 11 millones, sino también para los otros 10 millones de votantes y para el resto de los colombianos que no pueden votar. ¿No? Acá somos como casi 50. Veamos cómo pinta la cosa. Pero antes de que digan que me estoy poniendo como muy político y muy parcializado y que no sé qué, volvamos a nuestro asunto. Frente a este panorama,
¿Cómo creen ustedes que es el asunto de los golpes de Estado y las dictaduras en Colombia? Pues bueno, Colombia siempre fue un problema para los estudiosos de América Latina porque en algunas de las cosas en las cuales no respondía al esquema era en lo referente a dictaduras y a caudillismos, ¿sí? Acá no tuvimos un Porfirio Díaz, aquí no tuvimos un Juan Vicente Gómez. ¿Mm? Y pues a pesar de que tuvimos personajes muy autoritarios en su momento, como un Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera, ¿no? Eh, como Rafael Reyes, o incluso un Rafael Núñez, o si quieren un Gustavo Rojas Pinilla, o lo más cercano que nosotros hemos tenido así como de un caudillo populista y todo esto, que no sea Petro, pues yo diría, y pues ahí verán ustedes cómo lo ven, Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Identificado con el pueblo, con lo que él cree que es el pueblo, hablando como el pueblo, con actitudes medio caudillistas que hasta cierto punto eh, se le metió la mano a los mecanismos institucionales del Estado para atornillarse en el poder. Eso es la primera reelección. Pero cuando intentó la segunda le dijeron, no, ni por el Chiras. Trató de perpetuarse con Santos. Ustedes saben cómo le fue con la relación Petro-Santos. Digo, Uribe-Santos, perdón. Y pues bueno, Duque ya es otro rollo y pues la era uribista terminó el 7 de agosto del año pasado. ¿Mm? Pero yo creo que es como el más cercano a ese como estereotipo de líder latinoamericano y todo eso, que se ve como tan frecuente en otros países. Es mi opinión. Sí, pues ahí tengo algunos datos para mostrar que acá la Colombia republicana eh, no ha tenido tantas dictaduras y no todos los golpes de Estado llevaron a una dictadura. Hagamos una primera lista. En esta primera lista ustedes pueden ver que si nosotros hablamos de golpes de Estado y de dictaduras en la Colombia republicana, pues en el siglo XIX Bolívar subió la dictadura y duró de agosto de 1828 a enero de 1830. Es decir, no más de año y medio. El general Rafael Urdaneta subió por medio de un golpe de Estado, aunque ojo, él no lo dirigió, eso es una historia que es interesante de contar, pero duró de septiembre de 1830 a mayo de 1831, es decir, como unos 8 meses. Luego viene José María Melo, el Melo que recuerda a Petro en sus discursos, ¿sí? Subió al poder por un golpe de Estado y duró de abril a diciembre de 1854. Podemos calificarlo como una dictadura o como una ampliación de la democracia dentro de los estándares de lo que era entender la democracia y la república en el siglo XIX. Por eso lo pongo en pregunta. ¿Cómo lo entendemos? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, a Tomás Cipriano de Mosquera, que en medio de la guerra civil de las soberanías subió al poder entre julio de 1861 y febrero de 1863. Es un golpe de Estado, él sobre todo controla el centro del país, porque es el general victorioso que sale del Cauca, se toma Bogotá, aunque ojo, también para ese momento se está creando un poder ejecutivo de lo que van a ser los Estados Unidos de Colombia. Y fíjense que a pesar de todo eso, a pesar de que dura poco más de casi 2 años, también él entrega su autoridad a la Convención de Río Negro y hay un ejecutivo plural. Entonces, ¿cuánto llevamos ahí? Como uno, dos, ahí no van más de 5 años, ¿sí? Y por ejemplo, el general Santos Acosta
encabezó un golpe de Estado en 1867, pero él solamente duró de 1867 a abril de 1868, cuando los presidentes se posicionaban en abril. Este golpe de Estado fue para impedir una dictadura. Y entonces aquí estamos jugando. Ahora, con respecto a... Y así cerramos el siglo XIX. Si nos centramos en el siglo XX, pues José Manuel Marroquín, don José Manuel Marroquín, el que recibió un país y entregó dos, pues subió al poder. Él era vicepresidente de la República, pero encabezó un golpe de Estado en julio de 1900. Tumbó al octogenario presidente San Clemente. Él era su vicepresidente, pero lo tumbó para él gobernar. Pero duró hasta agosto de 1904, cuando se posesionó el nuevo presidente, que fue el general Rafael Reyes, que viene acá. Y Rafael Reyes en 1904 cerró el Congreso y convocó una constituyente en 1905. Y en una época en la cual los presidentes de la República duraban 6 años, Rafael Reyes ni siquiera terminó con el mandato. ¿Mm? Y a eso algunos en su época lo llamaron dictadura. Nosotros lo llamamos quinquenio, el quinquenio de Rafael Reyes, ¿sí? Y pues, luego de eso, él lo tumbaron en 1909, se fue del país, no volvió a política, adiós. ¿Mm? ¿Cuándo hubo un momento en el cual uno sí puede hablar como de la instauración de una dictadura? Si se habla desde el punto de vista de la alteración institucional. Pues con Mariano Espina Pérez cuando fue presidente del 46 al 50, porque él fue el que ordenó el cierre del Congreso en noviembre de 1949. Y no hubo Congreso de la República entre 1949 y 1958. Él cerró el Congreso, Laureano Gómez como presidente convocó una constituyente en la cual él quería implantar su proyecto político, y todo eso se cerró cuando Gustavo Rojas Pinilla subió a la presidencia con su golpe de opinión, cuya foto vimos al inicio. Y digo golpe de opinión porque, como pudieron ver, no todos los conservadores estaban a favor de Laureano, sino que algunos apoyaron ese golpe de Estado. Los liberales, a pesar de que no estaban en el poder y que estaban siendo perseguidos en esos primeros tiempos de la violencia, apoyaron el golpe de Estado. Así que ahí vuelve a hacerse la misma pregunta que se formulaba acá con el general José María Melo. ¿Estamos hablando de una dictadura? Y lo curioso de este asunto es que esta dictadura, si la queremos llamar genéricamente así, no duró siquiera los 4 años completos, porque fue de junio del 53 a mayo de 1957. Es decir, poco, casi cumple lo que generalmente duran acá los periodos presidenciales en Colombia, con excepción de los primeros tiempos de la regeneración, en los cuales los presidentes duraban 6 años, y los tiempos del periodo radical, en los cuales los presidentes duraban 2 años. Pero este señor duró casi los 4 estándar. ¿Mm? Entonces, ¿de qué estaríamos hablando nosotros ahí? ¿Mm? Pero bueno, no solamente ha habido estos golpes de Estado y estas dictaduras, y habría que ver hasta qué punto nosotros el término es utilizado de manera acertada. Pues en esa situación, pues fíjense que estamos hablando de muy poquito tiempo, 4 años, 5 años, ahí van 9, 10, unos 13. Quizás no pase de más de 30 años y muy fragmentados los periodos que serían de dictadura y ¿y de qué? Y de gobierno militar o de golpes de Estado. Es muy poquito tiempo. Ujú. Y dentro de eso es para pensar, es para reflexionarlo. Y pues algunos han tratado de dar una respuesta a eso. En mi última recomendación, y acá pues como pudieron ver, entramos así de manera muy furtiva al depósito de libros.
en esta última visita furtiva al depósito de libros, yo les diría que, por ejemplo, una de las personas que ha cuestionado esta idea de las dictaduras, de los hombres fuertes y de los populismos como algo latinoamericano y como mostrando a Colombia como hasta cierto punto una excepción a la regla, es Eduardo Posada Carbó, un notable historiador, que en este ensayo llamado La Nación Soñada, él decía que Colombia es un país que no es muy afín a los césares y a los caudillos, ¿sí? Y esta primera comprobación empírica de cuántos golpes de Estado hemos tenido y de qué, y de cuántas y de cuántos años de dictadura ha tenido Colombia, pues podrían ser un argumento a favor de su idea de que Colombia no es un país de césares y caudillos, sino que por el contrario, a pesar de los problemas que tiene Colombia, de desigualdad, de corrupción y de todas estas cosas, el país tiene unas tradiciones liberales y republicanas y democráticas que hay que rescatar, comprender, valorar y difundir. Ese es el mensaje de Eduardo Posada Carbó. Ustedes pueden estar de acuerdo con él o no. Yo solamente lo pongo acá para que vean estos asuntos. Ojo, y se me olvidaba mostrarlo. El hecho de que hablemos de estos de estos golpes de Estado y de estas dictaduras, ¿sí? No puede dejarnos ignorar una cosita. Y es que han habido también varios intentonas de golpes de Estado en Colombia. Solamente que también implican el análisis de cómo nosotros las comprendemos. ¿Cuántas intentonas podemos tener nosotros? Pues bueno, yo al menos del siglo XIX reconozco dos, me tocaría estudiarlo un poquito mejor. Una es la conspiración septembrina de 1828 contra Bolívar, cuando él ya era dictador. ¿Cómo evaluamos eso? ¿Era un intento de golpe de Estado? ¿Trataron de matar a Bolívar? Etcétera, etcétera. Es un intento de golpe de Estado, pero entonces en este caso sería para liberar a Colombia. Una conspiración de intento de golpe de Estado también hubo en 1833 contra el presidente, el general Santander, que la dirigió el general José Sardá y pues fue severamente castigada. Esas son las que yo recuerdo ahorita del siglo XIX. Del siglo XX tengo más memoria en este momento, porque por ejemplo cuando Rafael Reyes cerró el Congreso, le iban a hacer una conspiración en 1904 y ya habiendo cerrado el Congreso y él con su constituyente ya armada, a él le hicieron un atentado en 1906. ¿Mm? Desde allá hasta dónde tendríamos que saltar, dejando de lado la manera como tumbaron a Marco Fidel Suárez en 1921. Tendríamos que saltar hasta el golpe de Pasto de julio de 1944, que fue contra el presidente Alfonso López Pumarejo y que estaba encabezado por el coronel Diógenes Gil. ¿Mm? Luego de eso, tenemos que volver a saltar hasta el final del gobierno de las Fuerzas Armadas, cuando Rojas ya cayó y estaba gobernando la Junta de Gobierno. Hubo una intentona por tumbar a la Junta Militar de Gobierno y traer de nuevo a Rojas Pinilla al poder. Eso se llamó la Operación Cobra y pues fracasó. Hubo otra intentona en 1961 contra Alberto Lleras Camargo, ya en tiempos del Frente Nacional. Otra, una supuesta, en 1965 del general Alberto Ruiz Novoa, que en esa época era ministro de Guerra, contra Guillermo León Valencia. Otra supuesta intentona fue en 1975 del general Álvaro Valencia Tovar contra Alfonso López Miquelsen. Y en estos casos digo supuesta, porque nunca se comprobó que ni Alberto Ruiz Novoa como ministro de guerra o Álvaro Valencia Tovar, que en ese momento era el comandante de las fuerzas militares, estuvieran planeando tumbar a estos presidentes. Y además estos dos Ruiz Novoa y Valencia Tovar eran unos militares de un cuño muy interesante que vale la pena rescatar y estudiar porque son del tipo de militar que tenía, no eran troperos, aunque tuvieron
tuvieron mucho que ver en orden público, veteranos de Corea y con una sensibilidad social muy particular que hay que analizar y que los llevó a comprender de cierta manera los problemas que atravesaba Colombia, la manera como las fuerzas militares podían aportar en la solución de esos problemas y pues ambos también terminaron incursionando en política. Ujú. Y pues además Álvaro Valencia Tovar, a quien tuve en algún momento la oportunidad de conocer personalmente y de preguntarle algunas cositas cuando hace años. Era un eminente historiador militar, un representante muy interesante de esa rama de la historiografía que se llama la historia militar. Ujú. Entonces, vean, ahí tenemos intentona, intentonas. ¿Cuántas intentonas vamos? Bueno, queda el lío del Palacio de Justicia. Cuando los militares son los que asumen el manejo de la toma y del manejo de la toma, pues se supone que aislaron al presidente. Pues Belisario dijo que siempre estuvo pues al mando de la situación y con el control y todo eso, pero hay gente que ha dicho, no, eso no nos convence, él se dejó ahí ganar la mano por los militares, por eso ellos fue que hicieron lo que quisieron, por eso fue que se tomaron eso a sangre y fuego y no dejaron negociar a la M-19, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí queda como pregunta. Y pues la última que yo recuerdo, eso fue ya cuando era pelado, y le pidieron calificación de servicios al general Harold Bedoya Pizarro, que era el comandante de las fuerzas militares. Un crítico muy grande del gobierno de Ernesto Samper Pizano, uno de los peores gobiernos que ha tenido Colombia. Y en algún momento se habló de que Harold Bedoya, junto con los militares, iban a hacerle un golpe de estado a Samper. Y por eso fue que lo sacaron del mando. Y una de las escenas que yo recuerdo porque lo transmitieron mucho en los noticieros era muchos cadetes y oficiales gritándole a Harold Bedoya que no se fuera, ¿sí? Entonces se supone que ahí se estaba como hablando de un golpe de estado en Colombia. Y cuando se habla de eso, cuando se hablaba de eso, de que los militares no están contentos con la manera como se está manejando la política y el orden público en el país, se utilizaba el término ruido de sables. Entonces, el golpe de Pasto, la Operación Cobra, la intentona de 1961, la de Ruiz Novoa, la de Valencia Tovar y la de Harold Bedoya serían ruidos de sables, cuando los militares están como diciendo las cosas no van bien en el país. Es un término que no sé hasta qué punto la gente de ahora lo conoce, pero para los que estudian las relaciones entre Fuerzas Armadas y sociedad en Colombia, es un término muy, muy frecuente. ¿Mm? En fin. Por ahora vamos a cerrar acá y en el próximo video quiero que me acompañen a hablar de estos golpes de Estado y estas dictaduras en la Colombia republicana. Así que este video, esta historia continuará. Por ahora, pues cerramos acá con estas recomendaciones que les dije, estos libritos que les recomiendo. Les voy a poner también ahí el video, el enlace para que vean el video completo de Gustavo Petro, donde él expone pues su defensa del gobierno, ¿sí? De su gestión y todo eso, de las reformas que quiere hacer, de los enemigos a los que se está enfrentando y de su teoría del golpe de Estado blando. ¿Mm? Se los voy a poner también ahí. Y por el momento, entonces, muchas gracias por su atención. Espero sus comentarios, sus ideas, sus sugerencias en la caja de acá del canal, de este video, o en el correo electrónico que les vuelvo y les digo es profehistoriador.1981 Vuelvo a invitarlos a que le echen una mirada a Un cuarto con la historia, a los podcasts que ya tienen un par de añitos. Piensen qué temas les gustaría que desarrolláramos en podcast, si no tienen, si quieren seguir profundizando en estos temas.
Y por el momento, pues me despido agradeciéndoles por su compañía. Cuídense mucho, váyanse por la sombrita, espero que estén disfrutando. Si son estudiantes, espero que ya estén disfrutando de unas merecidas vacaciones de mitad de año. Para todos los demás, un abrazo muy fuerte y que duerman, porque como dijo Piero, de vez en cuando viene bien dormir. Se despide de ustedes su atento amigo y su seguro servidor, el profe historiador, y hasta una próxima oportunidad. Chao, hasta pronto.